Tengo el placer ahora sí de darle la bienvenida a Carlos Greco. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Él es presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y además rector de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Para hablar acerca de un plenario que se llevó a cabo el día 20 de junio en la ciudad de Rosario, ¿en qué constó este plenario? ¿Qué se trató? Bueno, es como bien decís, fue un plenario extraordinario, porque nosotros ordinariamente nos reunimos 2 veces por año, en agosto y en abril, pero este lo decidimos ya hace unos cuantos meses, en ocasión de haber recrudecido la situación de inseguridad en la ciudad de Rosario. La propia universidad convocó al resto de los rectores para que hagamos este plenario extraordinario y con el correr de los meses fuimos construyendo un documento que fue el eje central de nuestro trabajo. Fue una declaración conjunta de todo el sistema universitario proponiendo, reconociendo el valor de la educación para la sociedad toda y proponiendo que los candidatos a ser quienes gobiernen los próximos tiempos se expresen sobre el valor que tiene dentro de sus propuestas programáticas la educación. La educación pública, ¿no? Lógico, estamos hablando. Y es más que importante esto que estás refiriendo, porque en un año electoral en el que mucho se dijo respecto de quién va a ser candidato, uno u otro, poco acerca de los programas, ¿no? En algunos casos. Entonces, ¿qué pasa con la educación en los programas que se tienen que presentar a partir de ahora en este año electoral? Así es, eso es lo que proponemos. No lo hacemos de manera soberbia ni... Básicamente lo que buscamos es... La educación forma parte de un capítulo importante de lo que es el gasto público social y eso requiere muchas veces decisiones de política pública en orden a la priorización que se tiene sobre esos tipos de gastos. Nosotros le reconocemos a la educación en todos los niveles, si bien nosotros nos ocupamos de la educación superior, la educación como un factor de transformación, un factor en que no solo la persona se genera mayor capital intelectual, mayor capacidad de discernimiento, sino la propia sociedad genera la educación un factor de desarrollo colectivo, mayor equidad, mayor promoción. Y entonces entendemos que es, y está demostrado a lo largo del tiempo, que en las políticas públicas tiene que ser un tema a tratar y a proponer, ya no solo digamos, de manera reactiva, sino propositiva, ¿qué consideran los políticos que van a armar sus plataformas a la educación en ese rango? Adhirieron en que la educación pública tiene que estar entre lo más importante. Yo adelantaba comenzando el programa, por ejemplo, Sergio Massa, el precandidato a presidente por Unión por la Patria, Jaime Persic, actual ministro, ¿no? También Guado de Pedro, el ministro del Interior, y ahora también va a encabezar la lista de senadores de Unión por la Patria. ¿Qué pasa con la oposición? Bueno, de la oposición recibimos la adhesión de... si mal no recuerdo, de Horacio Rodríguez Larreta y creo que nadie más. Claro, Milei Bullrich no. No solo, digamos, que nosotros escuchamos declaraciones públicas sobre alguna posibilidad de arancelamiento o recorte de gasto. Para nosotros eso es... Pero aparte es una tendencia que a nivel mundial no ocurre. Entonces, plantear eso está fuera de contexto y fuera de tiempo. La educación pública, la educación superior en particular, ya en la Conferencia Mundial de Educación Superior, fue declarada un bien público, un derecho humano y un deber del Estado. Con lo cual, ir en contra de esa tendencia, la verdad que es ir en contra de los tiempos. Sole. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Una pregunta más básica tal vez para los que no están, quizás inmersos en la educación pública y que creen que entonces a mí no me importa porque no la utilizo o porque no estudio ahí. Digo, ¿cómo podemos dejarles en claro a dónde llega la universidad pública? Bueno, y las escuelas públicas también, ¿no? Pero ¿cómo se genera ese círculo virtuoso, ¿no? Que termina favoreciendo también a la sociedad y devolviéndole algo. Esto fue demostrado teórica y empíricamente ya en la década del 50, le valió 2 premios Nobel a 2 economistas. Se llamó la teoría del capital humano. Y a partir de esa teoría se demostró, ya digo, no solo teóricamente, sino empíricamente, que todos los recursos afectados por los gobiernos a la educación son una inversión. ¿Qué significa una inversión? Significa un capital que se coloca en un determinado tiempo y genera renta en el futuro, en términos económicos, ¿no? Pero esto es el capital que acumula uno como conocimiento, una persona. Eso genera no solo el beneficio individual en esa persona que tiene una mayor capacidad de renta porque luego se va a desempeñar con ese atributo, sino también beneficios para toda la sociedad. Y no solo en términos económicos, sino en términos de capacidad de discernimiento, de mayor capacidad de democratización de la sociedad, mayor generación de derechos. Estamos cumpliendo 40 años de democracia y esta es una instancia donde además es muy valorado que la sociedad esté capacitada para decidir en términos de esa civilidad.
Vos hablabas hace un ratito acerca de esto, ¿no? De dedicarle a la educación, que no se tiene que plantear como un gasto para el país, sino como una inversión, porque no hay nada más importante que la educación para la sociedad. Y, por ejemplo, la cantidad de universidades que se fueron construyendo, ¿no? En este último tiempo, lo hablamos muchas veces acá, la importancia de tener la universidad cerca, ¿no? El impacto que eso tiene en los distintos grupos sociales. Nosotros tenemos en ese sentido un nuevo concepto respecto de cuál es el desafío que tiene el sistema universitario. En el sistema universitario en general, incluyendo a las universidades privadas, hoy hay 2.500.000 estudiantes. 2.100.000 pertenecen al sistema público, el 80% transita por las aulas de la universidad pública. El nuevo desafío es, además, que la universidad, que son estas que se crearon en los últimos años, llamamos las del Bicentenario, 19 universidades, que están en el territorio, no solo abran sus puertas para que la sociedad se las apropie, sino que la universidad vaya al territorio. Claro. Y entonces abarcar distintas dimensiones de nuestro trabajo. Nosotros originalmente nos dedicamos a la formación y a la generación de conocimiento, pero también a involucrarnos con otras realidades y atender a otras necesidades. Durante la pandemia pudimos expresar esas capacidades generando soluciones, y lo que decimos ahora, hay muchos más problemas, además de la pandemia, y tenemos capacidad para dar respuestas. Eso es lo que ponemos a disposición de los gobiernos, entre comillas. Nosotros también nos sentimos parte del Estado, pero para que lo valoren y se lo aprovechen. Justamente te iba a preguntar también, mirando para adelante, qué desafíos, además de que esto se mantenga y sea una política de Estado, ¿no? Que creo que quedó claro con el documento, qué desafíos tienen para adelante para que justamente ese vínculo con el territorio sea cada vez más fuerte y se alimente ese círculo. Nosotros tenemos, primero, que ya hace un par de años estamos trabajando fuertemente en lo que es el capítulo de la formación profesional, o sea, más allá de lo que es la formación de grado reglada, ofrecemos además capacidades para formar a aquellos que no tienen la vocación o el interés de hacer una carrera de grado, que se capaciten para determinados tipos de necesidades que tiene además el mundo laboral o la propia expectativa personal. Sí, o quizás por tiempos también, ¿no? Absolutamente. Bueno, y en relación al tiempo, que es muy importante lo que decís, nosotros en diciembre de 2021 firmamos un acuerdo entre el Consejo Interuniversitario y la Secretaría de Políticas en orden a generar la capacidad de reconfiguración de nuestra oferta académica para el desarrollo del país, lo que todos conocen como los 7 puntos, que tienen, como se está muy avanzado, algunos ya están implementados, que estamos ya acordando algunas normas que tienden a mejorar, modificar y actualizar nuestra oferta académica en orden a las modalidades de estudio, a la duración de las carreras, los sistemas de créditos, las titulaciones intermedias, todo lo que es el programa de extensión e internacionalización. Bueno, todo ese conjunto son nuestras próximas metas a cumplir para mejorar y atender a lo que sería una universidad del siglo XXI. Claro. Y quiero profundizar un poquito más sobre lo que hablábamos al comienzo de quiénes se adhirieron y quiénes no en este año tan importante electoral, y hacíamos mención, por ejemplo, referías a lo planteado por Milei, ¿no? Que evidentemente no funcionó en otras partes del mundo, para entender la peligrosidad, ¿no? De plantear algo como la educación arancelada, la educación privada únicamente. Bueno, en nuestro país forma parte de la tradición universitaria, fue un hito importante en el año 49, el libre acceso y el no arancelamiento, porque una cosa es que sea gratuito y otra cosa es que sea no arancelada. Claro. Es muy importante que es no arancelada, porque la sociedad sostiene a esa educación. A partir de ese momento, para nosotros, eso forma parte de unos atributos casi únicos a nivel regional, porque si vemos otros sistemas universitarios, por ejemplo el chileno, el brasilero, en Brasil, por ejemplo, el 80% de los estudiantes van a universidades privadas, y eso significa un gran costo y que se transforma en un sistema universitario elitista, donde pocos acceden. En nuestra universidad, el 20% de los egresados pertenecen al primer quintil de ingresos, y eso significa que los chicos de los niveles más bajos pueden acceder y egresar. No es cierto que los pobres no acceden a la universidad. Claro, mucho más en las universidades que formamos parte del conurbano bonaerense, nosotros tenemos mucha aproximación. Si eso no continúa, todos esos chicos no van a tener ninguna posibilidad de acceder. Y hay un problema grande, ¿no? En no democratizar la educación. Gravísimo. Sin duda. ¿Sole? Totalmente. Y además también hacer un poco de hincapié en
en que en realidad, como decías, está aportando desde la sociedad y en realidad todos y todas pagamos, ¿no? En definitiva, esa educación pública y que va, como te decía antes, a llegar de alguna manera a la sociedad. Creo que es importante estos espacios Sí, como para un justamente, círculo también, claro, ¿no? para dejar en claro siempre eso, porque es lo que después se juega, ¿no? Porque si no terminamos en ver oferta y demanda, como explicaba el ministro la otra vez, que es un poco la idea, ¿no? De esta propuesta de Milei, es dar vuelta. Pero por eso no es un mercado, eso sería mercantilizar la educación superior. Y eso es casualmente lo que ya hace unos años, como decía recién, intentó plantearse como una alternativa en la órbita de la discusión mundial y eso fue rechazado de plano, por eso se definió. Los colectivos de todas las organizaciones públicas y los estados ratificaron a la educación superior como un bien público, nuevamente un derecho humano y un deber del Estado. Pero no solo un deber en términos de una política ideológica, sino porque hace sentido, porque eso vuelve a la sociedad con mayor capacidad de desarrollo. Y nosotros, por supuesto, el compromiso de devolver los fondos públicos con desarrollos tecnológicos, desarrollos sociales, culturales y, por supuesto, de las personas, ¿no? Exacto, no quedarse, ¿no? Avanzar siempre. Sin duda. Gracias, Carlos, por este tiempo. Muchas gracias a ustedes porque nos permiten poner esto en valor.